El día de hoy, recuerden que nos toca hoy día la asignatura de Ciencias Naturales, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día se trata sobre los eclipses. Creo que le había adelantado un poquito de esto la clase pasada. Vamos a ver dos tipos de eclipses que existen, ¿cierto? Y después vamos a ver unos conceptos importantes sobre algunas cositas que están en nuestro espacio, que vamos a ver cuáles son los nombres de esas cositas que yo les digo, porque no les puedo adelantar ahora, porque ahí vamos a ver los nombres específicos, ¿ya? Consulta, niños. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Ya, perfecto, súper. Entonces, vamos a partir. Como les decía, el objetivo de la clase del día de hoy es conocer las características de los diversos eclipses, tanto lunares como solares, que existen y por qué se forman, ¿ya? Como les decía, hay dos eclipses, ¿sí? Uno que se forma a nivel, o por causa, mejor dicho, de la luna, ¿cierto? Y otro que se forma por causa del Sol y sus movimientos. Entonces, ahora vamos a ver por qué se forma cada uno y cómo se forma cada uno, ¿ya? Es importante decir, chiquillos, que lo que es un eclipse, ¿ya? Un eclipse, chiquillos, es cuando algo se oculta de manera transitoria o está oscuro, ¿sí? O porque en este caso, primero tenemos que saber que tenemos tres conceptos o tres objetos o tres cosas, ¿cierto? Que participan en este eclipse, ¿sí? Primero tenemos el Sol, ¿cierto? Que es el que nos entrega la luz. Tenemos la Tierra y la Luna. Vamos a ver que entre la Tierra y la Luna van a ejercer movimientos, ¿sí? Que en cierto momento van a provocar el eclipse solar y el eclipse lunar. Vamos a ver las características de ellos, pero siempre están en contacto estos estos tres elementos, el Sol, la Tierra y la Luna. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Se dice que se realiza como una especie de juego de sombras, ¿ya? En donde uno se superpone al otro y así, ¿sí? En donde una parte que nosotros vamos a ver va a ser una parte totalmente oscura, o vamos a ver una parte más iluminada, va a depender del tipo de eclipse, ¿sí? Entonces, el primero que vamos a revisar es el eclipse lunar, ¿ya? Los eclipses lunares, chiquillos, se producen principalmente cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre cuando digamos, se coloca la luna aquí en medio? No es que la luna saltó y se colocó ahí, no. Recuerden que la luna y la Tierra, ¿cierto?, están girando de manera constante, por lo tanto llega un momento que en determinado minuto en donde la Tierra, ¿cierto?, está al frente del Sol y al frente de la luna, encontrada en esta posición, ¿sí? Por lo tanto, lo que produce es que los rayos del Sol llegan directamente en una sola cara de la Tierra, ¿ya? Provocando oscuridad en una parte de la Luna, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? En este eclipse, chiquillos, se produce algo que nosotros vamos a conocer, dos fenómenos que vamos a conocer como la umbra y la penumbra, ¿sí? La umbra, chiquillos, va a ser la parte más oscura de la sombra, ¿ya? Recuerden que si la luna está en esta parte, lo que ocurre con los rayos solares es que nos van a llegar de manera directa, ¿sí? Por lo tanto, se va a ver más oscuro, ¿sí? Tenemos la umbra, como les decía, que es la parte más oscura, que es esta parte de acá al medio, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, la luz, los rayos solares no van a atravesar la Tierra para llegar a la luna, ¿sí? Los rayos solares van a llegar solamente a esta parte y obviamente van a traspasar estos polos de acá arriba, ¿sí? Van a rebotar de cierta forma acá hacia allá, ¿sí? Y de acá hacia allá. Pero se va a generar un espacio en donde justamente está la luna que no se va a ver nada, ¿ya? Y a eso le vamos a llamar umbra. La penumbra es donde la fuente lumínica está bloqueada, como les puse acá, de manera parcial.
Se refiere, chiquillos, principalmente a que la luz, la fuente, cuando hablo de fuente lumínica estoy hablando de la luz, ¿cierto? De los rayos solares que emite el sol, ¿sí? Estos rayos solares, cuando dice que está bloqueada de manera parcial, quiere decir que no van a llegar de manera directa porque está la Tierra en interposición, ¿sí? Hace que esto no llegue directamente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener sectores cerca de la Luna en donde sí va a llegar un poquito de sol, pero no se va a permitir ver la Luna de manera completamente, ¿ya? Entonces, para tener importante, porque el dibujo que vamos a ver ahora sobre el otro tipo de eclipse, ¿cierto? Este es el eclipse lunar que ocurre con la luna, ¿sí? Vamos a ver el eclipse solar después, que quiero que ustedes observen bien este dibujo. Recuerden que en el eclipse lunar la Tierra se antepone a la luna, es decir, queda al medio, ¿sí? Vamos a ver el otro que es totalmente diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre el efecto anterior, reverso, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el anterior la Tierra está delante de la Luna? Ahora tenemos que la Luna, con sus movimientos que ejerció, ¿cierto? Y en la Tierra también. Ahora en el eclipse solar, chiquillos, tenemos que la Luna está delante de la Tierra, ¿sí? En este caso, toda la luz del sol se va a reflejar en una parte de la luna, ¿ya? Por lo tanto, la luna va a adquirir mayor luminosidad, ¿sí? Es importante entender también que los eclipses solares cuando ocurren, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ocurren en esta parte, en esta cara de la luna, ¿cierto? Pero vamos a ver que no todo el planeta Tierra o no todos los países del planeta Tierra van a poder ver este eclipse, ¿sí? Porque si ocurre en esta cara, acá, en esta parte, solamente los países que están en ese instante en la rotación, justo, por ejemplo, digamos, un ejemplo, ¿cierto? El eclipse solar va a ocurrir a las 16:30 horas, ¿sí? Justo los países, porque recuerden que el horario de los de los continentes va a ir cambiando en la medida que va girando el, el planeta Tierra, ¿cierto? Recuerden que acá en América es de día, pero hay otros países de otros continentes que en este preciso momento es de noche. Y eso quiere decir porque la Tierra va girando y acá es de día porque llegan los rayos del sol y donde es de noche es porque está detrás, donde está oculto. Puede ser que nosotros ahora estemos de día acá, ¿cierto? Pero hay otros países que se encuentran en esta parte y están entonces de noche. ¿Sí? Por lo tanto, es importante entender que el eclipse solar, chiquillos, cuando se produce no se puede ver de todas las partes de la Tierra, sino exactamente los que coinciden con ella, ¿sí? Entonces, tenemos que la diferencia entre eclipse lunar, ¿sí? Y eclipse solar, en el eclipse lunar la Tierra se antepone a la Luna, ¿cierto? Ocultando la Luna. Y en el eclipse solar tenemos que la luna se antepone a la Tierra sin ocultarla, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la luna es súper chiquitita con respecto al sol y está a una distancia lejana, ¿cierto? Pero cuando uno la ve desde la Tierra, ¿cierto? Ve la luna en este eclipse, ¿sí? La va a ver como que si el sol estuviera encima de la luna, ¿ya? Porque es tan grande la distancia que nosotros primeramente tenemos desde la Tierra a la luna y luego la distancia que existe desde la luna al sol, ¿sí? Entonces, como les decía, importante saber sobre los eclipses que el lunar es cuando la Tierra se antepone a la luna y la oculta de cierta forma, y en el solar es cuando la luna se antepone a la Tierra, ¿ya? Y le llegan los rayitos del sol de manera más directa. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos, chiquillos, de qué tratan estos eclipses? ¿Sí? Ya, súper. Para que quede muchísimo más claro, vamos a ver un video. Así que tomen mucha atención. ¿Sabías que aunque el Sol es 400... ¿Se escucha? ¿Sí?
es más grande que la luna, ¿puede esconderse detrás de ella en su totalidad? Mira. Atención al video. Ya habíamos hablado del movimiento de traslación y del movimiento de rotación de la luna. ¿Alguien recuerda qué era esto? Sí, la rotación de la luna es el giro que hace sobre sí misma y el de traslación es alrededor de la Tierra. Y como los dos movimientos los hace al mismo tiempo, entonces nosotros siempre le vemos la misma cara. ¿Qué ocurre en la siguiente situación? Si ustedes están parados en donde se encuentra la persona que está en la figura, ¿podrán ver la luna? No, porque la Tierra le hace sombra. ¡Excelente! Eso es un eclipse lunar. En realidad, un eclipse es cuando un cuerpo celeste se oculta detrás de otro. En el caso que vimos, la luna no se verá porque la Tierra con su sombra la oculta del Sol. Si en el dibujo de la pizarra agrego las sombras de la Tierra, se darán cuenta mejor. Ahora bien, hay dos tipos de eclipses. Uno es lunar y el otro es solar. ¿Se imaginan cómo es el solar? Pues supongo que si en el lunar la que se oculta es la luna, en el solar el que se oculta es el sol. Como muy bien dijiste, en un eclipse solar el que se oculta es el sol, cuando la luna se encuentra entre este y la Tierra, como les dibujo aquí. Como pueden observar, la luna hace sombra sobre la Tierra y si nosotros estamos justo en este punto, lo que veríamos es que el sol se va ocultando detrás de la luna, como se muestra en la imagen de la fotografía que les traje. La segunda está tomada desde un satélite y muestra cómo se ve la sombra oscura de la luna en la Tierra. Aulis, ¿ya tienes tus gafas oscuras para ver el eclipse? Sí, profe, también traje un bronceador por las dudas. Ya entendí lo de los eclipses, pero sigo sin entender por qué la luna tapa el sol. Por lo que dijo la maestra, porque la luna se pone entre la Tierra y el sol. Como bien dijo Maiko, la Tierra recibe la sombra. Pero la luna es mucho más pequeña que el sol, pero está mucho más cerca de la Tierra que el sol. ¿Y eso qué tiene que ver? Haz esto. Cierra un ojo y pon el pulgar para arriba como diciendo ok, con el brazo extendido. Ya está. Ahora dime, ¿puedes tapar ese árbol que se ve a la distancia con tu pulgar? ¡Oh, es cierto! Tengo el pulgar enorme. No es que tengas el pulgar enorme, es que al tenerlo más cerca de tu ojo, se ve mucho más grande que el árbol, entonces lo puedes tapar. Pero mira que el sol es mucho más grande que la Tierra. Sí, pero la distancia de la Tierra y la Luna al Sol también es muy grande. Recuerda que cuanto más lejos está algo, más pequeño se ve. Pero ¿no tendría que ocurrir una vez por mes cada eclipse? ¿Por qué una vez por mes? Porque el eclipse solar o el lunar se dan cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en la misma línea y además la Luna da una vuelta completa a la Tierra en un mes. Una vez queda entre el Sol y la Tierra y otra vez queda la Tierra entre el Sol y la Luna. ¡Ah, ya entiendo! Pero sería como tú dices si los tres cuerpos celestes estuvieran siempre en la misma línea, pero no es así. Recuerda que la maestra nos explicó que la Luna gira alrededor de la Tierra inclinada con respecto al Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra, aunque inclinada, no en la misma línea que el Sol. Pero a veces, después de varios años, ocurre que quedan los tres en la misma línea y recién en ese momento se forma un eclipse. Luego de eso, vuelve a desalinearse por otros años más. ¡Qué increíbles son los eclipses! Recuerda descargarte la app de Aula 36. Ya, chiquillos, en ese video que acabamos de ver, ¿cierto? Se explicaba con mayor detalle el tema de los eclipses. Recuerden que hace poquito tiempo nosotros tuvimos presencia y pudimos ver un eclipse. ¿Se acuerdan? El año pasado, que fue el eclipse en este donde principalmente había un momento en que fue de día, de hecho, el eclipse, y había un momento en que se oscurecía, ¿sí? Por ejemplo, en el norte es donde se vio con más claridad este eclipse, y pasó que en el momento que se estaba dando el eclipse, es decir, que estaba todo junto, ¿cierto? Como se explica acá, produjo un momento de umbra, ¿ya? Umbra es oscuridad parcial.
eran como no me acuerdo si eran como las 4 o las 5 de la tarde, creo que eran como las 5 de la tarde, y pasaron como casi un minuto en donde de nuevo estábamos en la oscuridad casi total, a las 5 de la tarde, ¿sí? Y eso fue producto del eclipse, ¿sí? Ya, ya chiquillos. Entonces, eso con relación al eclipse, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otra cosa que también es relevante, ¿cierto? Porque estamos viendo todo lo que tiene que ver con material que está en nuestro sistema solar, tanto en los planetas o qué ocurre con los planetas, el Sol y la Luna, ¿cierto? Y es importante entender que hay cositas, como yo les decía en un principio, que giran alrededor de la Tierra y que están en nuestro sistema solar. ¿Sí? A estas cositas les vamos a llamar de diferentes formas. Una de estas cosas que yo les digo se llama satélites naturales, ¿sí? Todos los planetas poseen más de un satélite natural, ¿sí? La Tierra, el satélite natural que posee es la Luna. Ya recuerden que la Luna no es un planeta, no es una estrella, es un satélite natural, ¿sí? Se les dice cuerpos celestes a estas descripciones, principalmente porque son especies que están, digamos, orbitando nuestro sistema solar, ¿ya? Entonces tenemos que los satélites naturales son cuerpos celestes de tamaño pequeño, ¿cierto? Que giran alrededor de todos los planetas, ¿sí? Pero como ya les mencionaba, cada planeta tiene su satélite natural. En el de la Luna, en el de la Tierra encontramos la Luna, ¿cierto? Tenemos otros planetas que llegan a tener entre 5, 10, hay un planeta que no recuerdo bien cuál era, chiquillos, pero había un planeta que tenía 100 satélites naturales. Es como que nosotros tuviéramos 100 lunas arriba, ¿sí? Entonces, ese es el satélite natural. La verdad es que la utilidad no tiene mucha utilidad, porque la Luna a nosotros, al planeta Tierra, no nos proporciona nada, no nos entrega nada, la verdad, ¿cierto? Es solamente un objeto, en este caso un cuerpo celeste que está girando alrededor de nosotros, ¿ya? Hay otras cosas, como yo les comentaba, que se llaman cometas, ¿sí? También son cuerpos celestes que giran alrededor, en este caso ya no es de la Tierra, ya no es de los planetas, sino que giran alrededor del Sol. ¡Ay! Me cambió. Que giran alrededor del Sol, ¿sí? Uno de los más importantes que ha pasado por nuestra visión, digámoslo así, por el planeta Tierra, es el cometa Halley, ¿ya? Bueno, yo creo que obviamente yo misma y ustedes somos muy pequeños, ¿sí? Para haber presenciado el cometa Halley, porque la última vez que vino fue por ahí, por el 1980 y algo, ¿sí? Quizás hasta sus mismos papás también eran jóvenes o quizás todavía no nacían para esa época, ¿sí? Pero el cometa Halley pasa cada 76 años, es decir, nosotros no vamos a verlo cuando pase. Porque la próxima vez que va a pasar este cometa, que es como la imagen lo muestra acá, este cometa Halley, ¿cierto? Que es como una irradiación de luz, ¿sí? Que tiene una cola gigante para atrás. Es como un efecto de luz bien, 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 bien bonito, ¿sí? Como les decía, la próxima vez que vuelva a pasar el cometa Halley va a ser en el 2062. Probablemente nosotros ya no, bueno, al menos quizá yo probablemente, ¿cierto? Ya no esté aquí en la Tierra. Quizá ustedes lo puedan ver. Es casi en 40 años más aproximadamente, 40, 50 años más va a pasar el cometa Halley luego, nuevamente por la faz de la Tierra. Ya es un evento súper importante, por eso pasa cada muchísimo tiempo. ¿Sí? Son constelaciones que ocurren en el sistema solar, ¿sí? Y que son muy lindas de ver, como les digo, ¿sí? El cometa Halley aquí se lo mostré, ¿cierto? Es como una estrella fugaz gigante, muy linda que va avanzando, ¿sí? Para los que no lo conocen pueden buscar videos en YouTube del paso del cometa Halley en el planeta Tierra y van a ver que de verdad es un efecto muy bonito el que se provocó, ¿ya?
También tenemos, chiquillos, otras cositas, como les digo, yo le estoy llamando cositas a estos cuerpos celestes que giran alrededor de la Tierra o del sistema solar. Tenemos los asteroides, ¿sí? Que se representan en esta forma, que son un poco violentos. Son pequeños astros irregulares porque no poseen forma, ¿cierto? Son como piedritas, rocosos, metálicos de menor tamaño que un planeta que giran alrededor del Sol. ¿Sí? Giran alrededor del Sol y hay momentos en que, dadas las casualidades de la vida, digamos de cierta forma, han venido en dirección de la Tierra, ¿ya? Y obviamente si un asteroide o un meteorito o un meteoroide llegasen a llegar a la Tierra, sería fatal para nosotros. ¿Qué ha pasado con estos asteroides o meteoroides que han querido llegar a la Tierra? Nosotros recuerden que no estamos, no solamente estamos en la corteza nosotros donde vivimos, ¿cierto? Corteza es lo que le llamamos a la tierra, la parte donde caminamos. Nosotros tenemos una atmósfera que es el aire. En la atmósfera que nosotros vemos, ¿cierto? El cielo azul, mucho más arriba hay muchísimas más capas. Por lo tanto, lo que pasa con estos cuerpos celestes que al ingresar al planeta Tierra se van desintegrando a la medida que van entrando al planeta Tierra, ¿sí? Cuando digo que se va desintegrando, me refiero a que se van destruyendo, ¿sí? Sus propiedades no aguantan el ingreso a la Tierra, ¿ya? Por eso nunca ha llegado como tal un asteroide o un meteorito o un meteoroide a la Tierra. Sí, la verdad es que han caído destellos, ciertas veces pedacitos de piedra, así como chiquititos, ¿cierto? De estos cuerpos celestes, ¿sí? En distintos lugares que la gente a veces lo ha guardado porque es un acontecimiento importante. Si uno lo ve es una simple piedra, pero tienes que entender que esta simple piedra no viene de la misma tierra donde tú vives, viene del espacio. Entonces es algo que tú podrías guardar como un recuerdo interesante, ¿sí? Tenemos, tenemos también, chiquillos, otra cosa que nosotros conocemos como los meteoroides, ¿ya? Los meteoroides, chiquillos, son trozos de roca y polvo de diferentes tamaños, ¿sí? Que al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra se calientan y brillan, ¿sí? Estos no son tan, digamos, tan grandes como los asteroides, pero sí también son pedacitos de roca y obviamente, como les dije aquí, al entrar en la atmósfera de la Tierra, se empiezan a desintegrar y cuando se empiezan a desintegrar, a eliminar, ¿qué ocurre con ellos? Que, como les puse acá, se calientan y brillan, por lo tanto van a producir este efecto como destellos de luces, ¿sí? Eso va a producir el ingreso de los meteoroides a nuestro planeta Tierra, ¿sí? ¿Vamos bien hasta el momento, chiquillos? ¿Sí? Hemos visto distintos cuerpos celestes y también vimos los dos tipos de eclipses. Ya, súper. Entonces, ahora le damos término a lo que es contenido y les muestro una guía que tienen que hacer, ¿sí? Esta guía consiste son preguntas simples solamente y hay algunas que quizás requieren alguna investigación, entre comillas investigación, porque no es tanto, ¿sí? Es como más para ir resumiendo todo lo que tiene que ver con los cuerpos celestes, planeta Tierra, etcétera, ¿ya? Porque ya estamos terminando lo que tiene que ver con sistema solar, ¿ya? Ya vimos varias cosas del sistema solar, los planetas, las fases de la luna, el cuerpo celeste, etcétera. Entonces ya nos tocaría ir cambiando de unidad o de temática, ¿ya? Entonces, la guía dice que es un cuadro resumen. La Tierra, el planeta, perdón, y primero está la estrella, de hecho, mire solamente el planeta. Tenemos la estrella, gira en torno al Sol, ¿sí o no? Gira en torno a un planeta, emite luz propia, refleja la luz del sol. Cuando se refiere a reflejar la luz del sol, quiere decir que si los rayos solares llegan a ella. Por ejemplo, el planeta Tierra, gira en torno al sol.
¿cierto? Porque eso lo vimos en las primeras partes de traslación, ¿sí? ¿Gira en torno a un planeta? O puede ser, pero el planeta que giraría en torno sería en torno al mismo, ¿sí? Por eso es extraño, pero pongámosle que sí, le puede colocar sí y lo explica, que es girar en torno hacia el mismo cuando hace la rotación, ¿cierto? O puede colocar que no, porque obviamente no gira en torno a otro planeta, sino que a sí mismo, y el mismo es un planeta, ¿ya? ¿Emite luz propia? No emite luz propia el planeta Tierra, porque la luz que le llega a la Tierra es del Sol. ¿Refleja la luz del Sol? Sí. Después tenemos el satélite natural de la Tierra, que en este caso es la Luna. ¿Gira en torno al Sol? Y teníamos que sí gira alrededor del Sol. ¿Gira en torno a un planeta? Sí. ¿Emite luz propia a la Luna? Ahí vamos a ir viendo que esa requiere mayor investigación. ¿Refleja la luz del Sol? Sí, porque recuerden que a partir de ella se daba un tipo de satélite. Y después, chiquillos, tenemos el meteorito y el asteroide, que fueron los que vimos en la clase de hoy día, ¿sí? Que pueden utilizar las mismas diapos para responder, ¿ya? Más que nada es responder en este cuadro, chiquillos, si sí o si no, ¿ya? Les recomiendo que la impriman porque yo la voy a mandar como documento aparte, no la voy a mandar también solamente aquí en el Power, la voy a mandar como guía. Les recomiendo que la impriman y la peguen en el cuaderno. Es importante que todas las guías que vayamos haciendo, tanto en ciencias como en historia, estén pegadas en el cuaderno. Si no la puede imprimir, la dibuja, no hay problema, ¿sí? Pero tiene que estar como actividad resumen de la clase porque también resume las clases anteriores, ¿sí? Entonces, vamos ahora a activar su micrófono para ver si existe alguna duda. Ya, ahí veo ya una manita levantada que es la de David. David, cuéntenos, David. A ver si usted puede ahí activar su micrófono o el tío Keno nos ayuda a activar los micrófonos.